Recursos de las plantas. La evaporación de agua reduce la temperatura del cuerpo con el que está en contacto. Por esta razón, si se evita que las plantas transpiren, puede sobrecalentarse. Esto, más que la pérdida de agua en sí, puede ser letal. El dulce miel del desierto, Tidestronia oblongifolia, crece vigorosamente en el Valle de la Muerte, en California, a pesar de que sus hojas mueren si alcanzan los 50 grados centígrados, una temperatura que comúnmente se alcanza en el aire circundante. La transpiración enfría la superficie de la hoja a unos tolerables 40-45 grados. La mayoría de las plantas del desierto tienen pelos, espinas y ceras en la superficie de las hojas. Estos reflejan una alta proporción de radiación incidente y ayudan a prevenir el sobrecalentamiento. Otras modificaciones más generales en las plantas del desierto incluyen la forma gruesa, característica de las suculentas con pocas ramas, lo que da una relación de superficie a volumen baja sobre la que se absorbe el calor radiante. Los procesos bioquímicos especializados pueden aumentar la cantidad de fotosíntesis que se puede lograr por unidad de agua perdida. La mayoría de las plantas de la Tierra realizan la fotosíntesis utilizando lo que se denomina la vía C3. Aunque estas plantas son fotosintetizadoras altamente productivas, desperdician relativamente agua. Alcanzan sus tasas máximas de fotosíntesis a intensidades de radiación relativamente bajas y tienen menos éxito en áreas áridas. Las vías alternativas de fotosíntesis, denominadas vía C4 y CAM, o MAC, metabolismo del ácido crasuláceo, son más económicas en su uso del agua. Las plantas C4 tienen una afinidad particularmente alta por el dióxido de carbono y por lo tanto absorben más por unidad de agua perdida. Las plantas CAM abren sus estomas por la noche y absorben dióxido de carbono y lo fijan como ácido málico. Cierran sus estomas durante el día y liberan el dióxido de carbono internamente para la fotosíntesis. Las plantas C4 y CAM son más comunes en las zonas áridas y en particular en las zonas cálidas y áridas. Tienen un alcance restringido porque los costos asociados de sus sistemas aparentemente los hacen menos competitivos en condiciones menos áridas. Por ejemplo, la fotosíntesis de plantas C4 es ineficaz a bajas intensidades de radiación. Por favor, vean esta figura. Y por lo tanto, son plantas de poca importancia. Mientras que las plantas CAM deben almacenar su ácido málico acumulado todas las noches. La mayoría de ellas son suculentas con tejidos extensos de almacenamiento de agua en tejidos hinchados que hacen frente a este problema. Casi todo el agua que cae, lluvia, nieve, etc., pasa por alto las plantas y pasa al suelo. Algunos drenan a través del suelo, pero gran parte se mantiene contra la gravedad por las fuerzas capilares y como coloides. Las plantas obtienen prácticamente toda su agua de esta reserva almacenada. Los suelos arenosos tienen poros anchos. Estos no retienen mucha agua, pero lo que hay se retiene con fuerzas débiles y las plantas pueden extraerlos fácilmente. Los suelos arcillosos tienen poros muy finos, retienen más agua contra la fuerza de la gravedad, pero la tensión superficial en los poros finos dificulta que las plantas la extraigan. La zona principal de absorción de agua en las raíces
está cubierta con pelos radicales que hacen un contacto íntimo con las partículas del suelo. A medida que se extrae agua del suelo, la primera que se libera es la de los poros más anchos, donde las fuerzas capilares la retienen solo débilmente. El agua subsiguiente se extrae de caminos más estrechos en los que el agua se retiene con más fuerza. En consecuencia, cuanto más se agote el agua del suelo, aproximadamente de las raíces, más resistencia hay al flujo de agua. Como resultado de la extracción de agua, las raíces crean zonas de agotamiento del agua, o más generalmente, zonas de agotamiento de recursos o RDZ, a su aproximación. Cuanto más rápido las raíces extraen agua del suelo, más definidas serán las RDZ y más lentamente el agua entrará a esa zona. En suelos que contienen abundante agua, las plantas que transpiran rápidamente pueden marchitarse porque el agua no fluye lo suficientemente rápido para reponer las RDZ. Aproximadamente de sus sistemas de raíces o porque las raíces no pueden explorar nuevos volúmenes de suelo lo suficientemente rápido. Las formas de los sistemas de raíces están mucho menos programadas que las de los brotes. La arquitectura de la raíz que una planta establece temprano en su vida puede determinar su capacidad de respuesta a eventos posteriores. Las plantas que se desarrollan en condiciones de anegamiento generalmente establecen solo un sistema radicular superficial. Si la sequía se desarrolla más tarde en la temporada, estas mismas plantas pueden sufrir porque su sistema de raíces no tocó las capas más profundas del suelo. Sin embargo, una raíz pivotante profunda será de poca utilidad para una planta en la que la mayor parte del agua se recibe de lluvias ocasionales sobre un sustrato seco. La figura ilustra algunas diferencias características entre los sistemas de raíces de plantas de hábitats desérticos, templados húmedos y secos.